Bueno, muy buenas tardes o buenos días, de acuerdo al momento que estén viendo estas imágenes. Soy el doctor Jorge Robledo y bueno, voy a hacer una presentación sobre el tema tan en boga en este momento del COVID-19 en particular. Eh, en primer lugar, quería mostrarles un tubito en el cual pueden observar que yo tengo acá dos sustancias que no se mezclan entre sí. Veo que la de abajo es agua y la de arriba es aceite. ¿Por qué no se mezclan? Porque son sustancias que tienen propiedades particulares diferentes. Son inmiscibles, insolubles entre sí. En la vida diaria yo también puedo tener este ejemplo en lo que corresponde, por ejemplo, en las pinturas. Tengo pinturas al agua, pinturas látex, que son solubles en agua, y luego tengo esmaltes sintéticos que son solubles en otros solventes orgánicos, como ser thinner, como ser aguarrás. Eh, También puedo dar el ejemplo de la pintura de uñas en las mujeres, que indudablemente no es soluble en agua, porque si así lo fuera, luego de pintarse en el primer lavado de manos se quedarían sin su pintura. Para poder sacarse esa pintura necesitan un kit esmalte que tiene una solubilidad particular en las pinturas. Bueno, me gusta hacer esta aclaración porque luego lo que viene a continuación tiene relación con las solubilidades de las distintas sustancias. Voy a hacer ahora un compartir pantalla para poner una, una presentación PowerPoint, que es la que tengo aquí. El título del video se llama Del lavado de manos al ibuprofenato de sodio. ¿Qué relación puede tener una cosa con otra? Bueno, lo vamos a ver en breve. En primer lugar, sería bueno preguntarnos y conocer qué es un jabón. Había un integrante de mi familia, que es mi abuelo Bernardo y mi abuela María, que eran fabricantes de jabón. Ellos hacían, por las condiciones económicas que vivían en esos tiempos, hacían su propio jabón. ¿Y qué hacían para ello? Iban a la carnicería y traían la grasa de los animales, de los vacunos, que esa grasa de los vacunos tiene unos ácidos grasos que químicamente lo podemos representar de esta forma, como para que tengan una idea. En realidad no es tan así, pero esa cadenita que tienen ahí son átomos de carbono unidos entre sí. Y luego lo que hacían, iban a la ferretería y en la ferretería compraban soda cáustica, o conocido también químicamente como hidróxido de sodio. A continuación, lo que ponían, agarraban un caldero, ponían ese caldero en un lugar ubicado, yo ya estoy sentimental, entre la higuera y el gallinero, y ese caldero ponían leños y les ponían a revolver durante varias horas, y luego de unas cuantas horas obtenían un producto que tenía una estructura de este tipo, en la cual químicamente había ocurrido un reemplazo del átomo de hidrógeno por el átomo de sodio, y hacía que esa sustancia tuviera características particularmente diferentes a ese ácido graso de partida, que era muy poco soluble en agua. Esto es lo que yo conozco como el nombre de jabón, en la cual, como ustedes verán, ese hidrógeno fue reemplazado por un átomo de sodio. Y esto ya le da propiedades particulares a la molécula. A propósito también de mi abuelo, podríamos decir que la genética, mi abuelo en ese caso era un químico para estar fabricando jabón. En consecuencia, la genética mía, podríamos decir, de químico actualmente está dada en parte por los genes de mi abuelo. Siguiendo con la molécula de jabón, yo puedo decir de que esa parte de la molécula, la que está indicada ahí, la cadena de átomos de carbono, es una parte que es soluble en sustancias grasas, o sea, en otros aceites, por ejemplo, y esta parte que ahora tiene ese átomo de sodio y que esas cargas eléctricas que tiene se le llama polaridad, hace que sea muy soluble en agua esa parte. Por lo tanto, yo lo que estoy en presencia de ahora de una molécula llamada anfipática. Ese término anfipático proviene del griego, que significa ambos, anfi, que significa ambos, y patein, que significa sentidos. O sea que es una molécula que tiene dos partes totalmente diferenciadas entre sí y de solubilidades opuestas. También se la suele representar de esta manera,
en la cual en la cadena de átomos de carbono es esa rayita ondulada de color rojo que es soluble en la parte grasa y la otra parte que es la parte soluble en agua. ¿Para qué lo uso un jabón? ¿Cuándo uso un jabón? Cuando yo tengo una suciedad en cualquier superficie, ya sea en una mesa o en una prenda. ¿Qué sucede? Esa parte soluble en grasas se mezcla, se solubiliza en la suciedad y luego yo con agua que es soluble en esa otra parte, en esa cabecita, arrastro el material completo, arrastro la suciedad y queda mi mesa o mi ropa queda limpia. En estos tiempos de pandemia nosotros tenemos algunas recomendaciones particulares y han habido muchos cambios de contexto en el conocimiento que se ha generado. Eh, Hay cosas que parecían ciertas, al día siguiente fueron desdecidas. Ha ocurrido algo muy particular en la ciencia mundial, en el terreno de la salud. Los científicos muchas veces están tan confundidos como la propia gente, pero hay algunas cuestiones fundamentales que se mantienen prácticamente estables. Por ejemplo, la utilización de barbijo, a pesar de que haya gente que se opone al mismo y bueno, y no quiere utilizarlo, dice que no es necesario. La distancia social es otro punto fundamental para poder cuidarnos de esta pandemia, pero también hay gente que también se opone a esto, pero lo que ha permanecido de una forma totalmente, podríamos decir, sin discusiones, es el lavado de manos. Aparte del lavado de manos, se puede hacer la limpieza con alcohol a 70 grados o normal con alcohol en gel, pero lo que más proponen es la vulgar agua y jabón. ¿Por qué se propone el agua y jabón para mantener este aspecto defensivo ante esta pandemia? ¿Cómo actúan los jabones sobre los virus? Yo tengo, por ejemplo, un virus que tiene una estructura parecida a este dibujo que tengo acá. Esa niña en el interior es el material genético. Ese material genético está cubierto por una envoltura, que esa envoltura es una membrana lipídica que quiere decir que es una membrana grasa. Y luego también sobre la superficie tiene unas proteínas. Cuando yo lo pongo en presencia de jabón, como dijimos, ese jabón tiene una parte que es soluble en grasa y la otra parte, la cabecita, que es soluble en agua. En consecuencia, esas moléculas de jabón se meten a romper esa membrana lipídica y al romper esa membrana lipídica dejan expuesto el material genético interior y en consecuencia todo eso pasa a que el virus muera directamente, se inactive, se desactive, se rompa totalmente. Por esa causa están proponiendo de que se utilice el jabón como agente principal de protector para el tema de tratar de prevenir la infección por coronavirus. Ahora bien, hace poquitos tiempo ha aparecido en el firmamento de los medicamentos farmacéuticos el ibuprofenato de sodio. Este ibuprofenato de sodio proviene de una molécula muy conocida desde hace mucho tiempo que tiene esta estructura química y es el ibuprofeno. Fíjense que cuando yo al ibuprofeno le hago una reacción con hidróxido de sodio, va a ocurrir un mecanismo similar al que vimos anteriormente. Ese hidrógeno es reemplazado por el átomo de sodio y lo que paso a obtener ahora es lo que se conoce con el nombre de ibuprofenato de sodio, que si yo me fijo veo que tiene unas características muy similares a lo que vi antes, que tiene una parte soluble en grasa y otra parte soluble en agua. Pucha, qué coincidencia, digo, es una molécula anfipática y tiene una estructura muy, pero muy parecida a lo de los jabones. Entonces, ¿cómo actúa el ibuprofenato de sodio? Acá tengo una imagen de un coronavirus o de un virus similar al coronavirus, en el cual puedo ver en el interior esas formas retorcidas corresponden al material genético y luego puedo ver en la parte superior esas proteínas que se llaman espículas y esas espículas son las que le dan la forma de corona, de allí el nombre de coronavirus. Cuando
ese virus está tapado, si yo puedo ver esa superficie dorada, representa la membrana que cubre el interior del material genético. En consecuencia, esa membrana es de grasa. ¿Cómo estaría actuando el ibuprofenato en este caso? Y estaría actuando de una forma similar a esta. Varias moléculas de ibuprofeno se insertan sobre esa capa lipídica, hace que se rompa el material, en consecuencia el coronavirus muere. Esta es una teoría, indudablemente, que tengo que agradecer a este doctor Beller, que justo vi este video hermoso en el cual hablaba de cosas bastante difíciles que para los profesionales de la salud es altamente recomendable, porque habla de la cadena del ácido araquidónico, de las prostaglandinas, de los leucotrienos, de la ciclooxigenasa, de la actina, y también ahí me dice el doctor Beller, y el ibuprofenato de sodio es una molécula anfipática y de esa manera puede destruir los virus. Bueno, eso fue lo que me produjo la idea de poder desarrollar este video que estoy presentando acá para que podamos tener una idea o una asociación de por qué lavándonos las manos lo matamos al coronavirus exactamente igual como lo mata o de alguna manera, por así decirlo, que lo mata el ibuprofenato de sodio. ¿Qué particularidad tiene el ibuprofenato de sodio? Nosotros sabemos que el ibuprofeno tiene una fuerte acción antiinflamatoria y en consecuencia, por esa propiedad anfipática que tiene también la propiedad de romper las membranas celulares de las bacterias, por eso decimos que es bactericida, que mata bacterias, y de romper las membranas de los virus, por lo menos de aquellos virus que tienen una cobertura de grasa en su exterior. Como estaba ahí con duda, porque no había leído en ninguna parte que esta hipótesis fuera válida, justito cuando estaba terminando de armar esta conferencia, me encuentro con esta publicación que, como podrán observar, está hecha entre otras personas que conozco, el doctor Néstor García, que es el director del equipo que está llevando adelante el ensayo clínico sobre el ibuprofenato de sodio, y el doctor Dante Beltramo, que es el creador, podríamos decir, del ibuprofenato de sodio. Y bueno, y este artículo es muy nuevito, tal es así tan nuevo que va a salir recién publicado en la edición de noviembre de 2020 de la revista Medical Life Hypothesis, y ahí en esa revista hay una parte que me gustó porque de alguna forma está refrendando que lo que yo decía, lo proponía como una teoría, en realidad parece tener mayor confirmación, porque en la parte de arriba está la versión en inglés, porque el artículo está hecho en inglés, y la traducción que a mí particularmente me interesa es que dice que los efectos bactericidas y virucidas están relacionados con las propiedades físico-químicas del ibuprofenato de sodio como molécula anfipática, y que esta molécula tiene la capacidad de insertarse en las membranas bicapa, desestabilizando la estructura del coronavirus. O sea que de alguna forma esta gente, estos científicos están asegurando que lo que yo estoy diciendo no es un sujeto de mi imaginación, sino que es una afirmación contundente. Me gustaría también hablar de un término bastante poco conocido que es serendipia. Es más, es una palabra de origen inglés que no tiene todavía una acepción en español, y se refiere a cuando hay un descubrimiento o un hallazgo inesperado que se produce de manera accidental, casual, o cuando se está buscando una cosa distinta. Para ejemplos, ahí yo podría citar, por ejemplo, Arquímedes, que cuando tenía el problema que no sabía cómo hacer para medir el volumen de un cuerpo irregular, y un día se va a los baños públicos que había, se mete en la bañera, cuando se mete en la bañera derrama el agua, y al derramar el agua se da cuenta, dice que se da cuenta de cómo puede hacer para medir el volumen de un cuerpo irregular en base a la
al agua que pueda desplazar. Dicen que salió desnudo corriendo desde el baño público gritando Eureka, Eureka, que significa lo encontré o lo logré o lo hallé. Bueno, esa es una anécdota bastante interesante. Esta no sé si es anécdota o forma parte del mito, el proceso de vulcanización, porque tenías el problema cuando se conoció el caucho, que era un material frágil, quebradizo, y no era muy aplicable. Se quería aplicar en la construcción de neumáticos, pero la propiedad esa le generaba inconvenientes. Y había un científico que estaba estudiando el caucho y un día, viernes, agarró enojado, parece que tiró un pedazo de caucho y cayó en un tacho. Cuando regresa el lunes, ve el caucho en ese tacho y ese tacho contenía azufre y vio que habían cambiado las propiedades del caucho que había caído ahí. Como producto de eso, empezó a trabajar y al día de hoy la insertación de azufre en el caucho se llama vulcanización, que le dio al caucho propiedades blandas y elásticas y mayor durabilidad. El nombre de ese científico era Charles Goodyear. De una fábrica, después por supuesto hizo una famosa y gran fábrica de neumáticos. Hay otro producto, en este caso un producto médico, en el cual se estaba estudiando sus propiedades, se lo creó como un agente vasodilatador, o sea que era para dilatar un poco las arterias, para disminuir la presión arterial en la parte coronaria, y cuando lo empezaron a hacer un ensayo clínico se dieron cuenta que tenía un efecto diferente, producía un efecto muy particular. Ese producto actualmente se conoce con el nombre de Viagra y es una sustancia que ha provocado la felicidad de millones de mujeres y hombres en el mundo. Bueno, yo digo que el ibuprofenato de sodio se corresponde con esta serendipia porque el ibuprofenato fue ideado o creado para tratar de atender a los pacientes que tenían fibrosis quísticas, que esa fibrosis les generaba un mucus muy importante en los pulmones y que también le producía infecciones bacterianas. Y bueno, se lo creó para eso, y cuando estaban en pleno proceso de desarrollo, se dieron cuenta de que podía ser utilizado también para tratar los casos de COVID-19 por su actividad inflamatoria, por su actividad bactericida, y también pudieron comprobar su actividad viricida, que está expuesta también en parte en ese artículo que acabo de mostrarles en este momento. O sea que podríamos decir que es una serendipia porque ese es un hallazgo que se produjo de manera accidental porque se estaba buscando una cosa distinta. Y es muy probable que si sigue dando los interesantes resultados que está dando en este momento, también provoque la felicidad de cientos o millones de personas en el mundo. No tenemos que tampoco ilusionarnos, tampoco en forma absoluta, porque faltan los ensayos clínicos para poder asegurar de que el medicamento tiene una diferente forma de mejorar la situación de los pacientes enfermos de COVID-19 comparado con otros medicamentos o comparado con un placebo. De todas maneras, los resultados que hay hasta el momento son altamente promisorios. Yo esto es lo que llamo el Dream Team. Ya le nombré al doctor Dante Beltramo, un gringo simpático con el cual somos amigos desde nuestros estudios universitarios. El doctor Néstor García, con el cual tenemos intercambio epistolar, pero todavía no lo conozco, que es el director del equipo. Rosana Lacino, que fue una de las integrantes del equipo de investigación original. El doctor Ernesto Jacob, un prestigioso infectólogo de Córdoba. El farmacéutico Luis Argañarás, el dueño del laboratorio Luar y del medicamento conocido con el nombre de Luarprofeno, y hay muchos más, pero que no los puedo nombrar porque sinceramente no los conozco todavía, espero conocerlos en un futuro no muy lejano. Bueno, creo que esto es lo que quería tratar de hacerles llegar a ustedes. Espero que lo hayan comprendido. Mi alma de químico y de docente me llevó a dar una explicación típica de una clase de química, pero tratando de hacerla en un lenguaje popular para que
pudieran comprenderlo la mayoría de todos ustedes. También cabe despedirme de alguna manera o decir, bueno, no solamente el muchas gracias, sino que comentarles, además de que, eh, como si hablamos de mi abuelo, que digo que fue el primer profesional de la salud de la familia y yo me considero el segundo. Él, a diferencia de mí, que yo actuaba específicamente en el terreno de la salud, él era curandero, curaba los nervios, curaba el sol, curaba el empacho, no sé cuántos curaba. Bueno, eh, por último, no quiero dejar de, de, de de advertirle, de sugerirle de que esta molécula que estamos hablando del ibuprofenato de sodio, que tiene tantas virtudes aparentemente, no tiene nada que ver, o sea, no consuman ibuprofeno de manera preventiva porque no les va a ser efectivo ese ibuprofeno. Este ibuprofenato de sodio está para una forma inhalatoria que llega hasta el interior del pulmón y allí ejerce su efecto. Allí podríamos decir que libra la madre de todas las batallas y aparentemente esa batalla está siendo ganada hasta el momento por los resultados que está indicando. Esperemos que para el bien de todos, para la felicidad del equipo, para la felicidad de todo el mundo, para mi felicidad también y para de todos los que están escuchando, que esto se transforme en el éxito que todos estamos esperando que sea. Muchas gracias por vuestra atención.